Tenemos este tema correspondiente al bloque 5, ya último bloque de formación cívica. Se llaman los derechos humanos en nuestra Constitución. ¿Me indican, por favor, cuando hayan terminado de anotar el tema? Ya, maestra. ¿Ya terminamos? No, maestra. Ya, maestra. Todavía no. Bien, nos esperamos un momento. Ya, maestra. ¿Y ahora sí? Sí, ya, maestra. Bien, permítanme un momento, por favor. Bien, ahora sí iniciamos entonces. Tenemos que entonces el tema es los derechos humanos en nuestra Constitución. Para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Tenemos aquí, y como bueno, ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones ya, específicamente en esta asignatura que es de formación cívica, los derechos humanos sabemos que son todos aquellos derechos que tenemos, ya seamos hombres, mujeres, niños o niñas. Tenemos todos estos derechos por el simple hecho de ser seres humanos y por el simple hecho de formar parte de la sociedad en la que vivimos. Por esas simples y sencillas razones que tenemos derechos. ¿Son importantes los derechos humanos? Sí lo son. Y radican principalmente su finalidad, de proteger principalmente nuestra vida, nuestra libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, nuestra integridad física y la propiedad de cada ser humano. La CNDH, que son las siglas, pero realmente significan Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y principalmente, bueno, en este caso estamos enfocándonos en nuestro país, que es México. La CNDH es una de las principales instituciones públicas encargadas de la protección y de la promoción precisamente de estos derechos humanos. Específicamente nos vamos a enfocar ahorita en la Constitución. ¿Qué artículos nos señalan sobre estos derechos? Obviamente son algunos o los más principales. ¿Y qué es lo que nos dicen al respecto? Tenemos que, hay una clasificación en la Constitución y se clasifican estos artículos según se trate ya sea de los derechos individuales, que tiene que ver con aspectos civiles y políticos, también sobre los derechos sociales y los derechos de los pueblos o de las naciones. Sabemos bien que la Constitución mexicana de los derechos humanos con respecto al comportamiento ético, tenemos aquí como ejemplo el artículo 1, que nos indica que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Ya habíamos mencionado por qué. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad. Así, por lo tanto, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos mexicanos, estamos hablando de nuestro país, México. No por escuchar Estados Unidos, imaginemos que es Estados Unidos, nuestro país vecino, no, ¿vale? En el caso del artículo 4, nos indica que tanto el hombre y la mujer somos iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Por ello es que todas las personas tenemos derecho a decidir
de una manera libre, de una manera responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona también tiene derecho a la alimentación nutritiva, a la alimentación suficiente y a la alimentación de calidad. Entonces, alimentación suficiente, chicos, no es comer y comer y comer hasta atragantarnos, no. Es una alimentación equilibrada y nutritiva, como bueno, ya lo hemos hablado también incluso en ciencias y en la asignatura de nutrición y vida saludable. En el caso del artículo 5, nos indica que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a alguna profesión, alguna industria, algún comercio o algún trabajo que le acomode o que le guste, siempre y cuando sean ocupaciones lícitas. El artículo 11 nos indica en este caso que toda persona tiene el derecho para entrar en la República, tiene el derecho de salir de la República o de viajar por su territorio y mudarse de residencia, sin necesidad de solicitar o presentar cartas de seguridad, ni tampoco pasaportes, ni tampoco salvoconductos, otros requisitos semejantes. Entonces, a ver, permítanme un momento, chicos, voy a atender una llamada, por favor. Bueno. Bien, chicos, una disculpa. ¿Me escuchan aquí, verdad? Sí, maestra. Sí, Bueno, maestra. vamos a continuar. Perdón, es que me entró una llamada. Me había quedado en el artículo 11 donde mencionábamos que tenemos el derecho de mudarnos a algún lugar, mientras sea dentro de nuestro territorio mexicano, lo podemos hacer sin ningún problema. Obviamente no necesitamos en este caso presentar alguna carta de seguridad, algún pasaporte. Si vamos a viajar fuera de nuestro país, entonces ahí sí los necesitamos o algunos otros requisitos. Pero dentro de nuestro país tenemos ese derecho y no tenemos esa obligación, por supuesto, de emplear ese tipo de documentación. En el artículo 16 nos indica que nadie puede ser molestado en su persona, como familia o domicilio, por papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de estos procedimientos. En el artículo 17 nos indica que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En el caso del artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos o tormentos de cualquier especie o multas excesivas o confiscaciones de bienes a otras penas inusitadas o trascendentales. Y en el caso del artículo 24, nos indica que todas las personas tenemos derecho a la libertad de convicciones, éticas, de conciencia y de religión, tanto también para tener o adoptar en su caso las de su agrado. Y en el caso del artículo 30 nos señala que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Ya si una persona viene a vivir del extranjero a nuestro país, bueno, ya hay otros requisitos para que puedan adquirir esta nacionalidad, pero por derecho la adquirimos por el simple hecho de haber nacido dentro de nuestro país, por supuesto. En el caso del artículo 34, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos
Reúnen además los requisitos de haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. A manera de conclusión, entonces, chicos, ya para cerrar este tema, tenemos que destacamos los derechos, que en conclusión destacamos los derechos humanos, no solo desde la relevancia que han adquirido a nivel jurídico, en el caso de las democracias occidentales, sino como el sustrato sobre el que debe nutrirse la humanidad, tratando así de preservarlos por aquellos que tuvieron la suerte de nacer allí donde no se reconocen ni se respetan.